Durante décadas, fue la mujer misteriosa de Hollywood, audaz, icónica y siempre bajo control, pero detrás del brillo, había susurros. Susurros sobre su carrera, su salud, y una decisión que tomó hace años y que los fans nunca acabaron de entender. Ahora, a los 67 años, Sharon Stone por fin aclara las cosas. ¿Y qué acaba de admitir? Ha dado que hablar en todo el sector. ¿Crees que Sharon Stone se alejó de la fama por sus propios medios? Entonces comentario 1. ¿O fue empujada silenciosamente fuera por Hollywood? Comentario 0. He aquí lo que Sharon confesó finalmente y por qué es uno de los momentos más honestos de su carrera. Las luchas de Sharon Stone por la custodia y el impacto del cine. Hay castigos que no conllevan la pena de muerte y, sin embargo, asesinan a una persona por dentro. Durante una lucha por la custodia en un gélido juzgado lleno de desconfianza, Sharon Stone escuchó lo más cruel que una madre puede oír. ¿Sabía que su madre solía aparecer en películas clasificadas R? Rohan, el pequeño niño que lo había significado todo para ella, era el blanco de esa consulta, una secuencia cinematográfica realizada hace décadas que duró exactamente 1/16 de segundo ha sido utilizada ahora como justificación para privarla de la paternidad. No porque Sharon Stone no quisiera a su hijo, sino porque la sociedad se negó a abrazar a una mujer sensual que se atrevió a levantarse después de fracasar. Perdió la custodia, pero no el amor. Y fue ese amor lo que la inspiró a emprender una nueva aventura, la de ser madre de corazón y no de título. ¿Has oído bien? Fue madre de 3 hijos. Cuando Sharon Stone despertó tras una hemorragia cerebral de 9 días, supuso que lo peor ya había pasado, pero no se dio cuenta de que la angustia física era solo el principio de otra herida, una que latía silenciosa, insidiosa, y que nunca cicatrizaría. Fue un corte profundo en el corazón, no en el cerebro. Se llama Ron Joseph Bronstein, el chico que ella creía que siempre estaría a su lado. Rohan fue la luz que guió a Sharon durante sus años más oscuros. Sharon y su entonces marido, Bill Bronstein, optaron por adoptar un niño después de que fracasaran todos sus intentos de concepción natural. El cuerpo de ella sufriera endometriosis y su sistema inmunitario rechazara todos los embarazos. Rohan apareció milagrosamente en su vida en el año 2000. Sharon lo había tenido en sus brazos cuando era un bebé y lo calmaba para que se durmiera cada noche con la voz temblorosa y dulce de una mujer que una vez había sentido que nunca podría tener hijos. Pero, 3 años después, cuando Sharon se recuperaba de un grave derrame cerebral, ese milagro se rompió. Bill Bronstein, el hombre que prometió estar a su lado en la enfermedad y la adversidad, solicitó el divorcio. No se detuvo ahí, fue mucho más allá. Pidió la custodia de Rohan, el niño que habían llevado juntos a casa, cumpliendo un sueño largamente acariciado. Sharon ya no era una poderosa figura de Hollywood en ese momento, era una mujer frágil, que temblaba y daba pasos lentos y tambaleantes por el pasillo. No recordaba el día de ayer, no podía escribir correctamente su nombre y ni siquiera entendía lo que se decía en el maletín, pero incluso en esa situación, reflexionó, al menos tengo a Rohan, y entonces supo que estaba a punto de perderlo todo, incluida la última pieza. Las vistas judiciales tuvieron lugar en escenarios deplorables. Sharon tuvo que comparecer ante el tribunal antes de curarse del todo, pero Bronstein contaba con un ejército de representación legal de primer nivel. Los argumentos en su contra no se centraron en su capacidad para ser madre de un niño, sino en su imagen pública como símbolo sexual que se había desnudado en una película 10 años antes. Instinto Básico, la película que catapultó a Sharon a la fama, se ha convertido ahora en una prueba contra ella. Peor aún, el tribunal mencionó una ocasión en la que, al parecer, Sharon pidió a un médico que pusiera botox en los pies de su hijo para evitar que apestaran. Sharon no tardó en desmentir esta extraña afirmación, que carecía de toda prueba verificable. Sin embargo, a ojos del tribunal, una mujer con un historial de mala salud, una reputación inapropiada y unas creencias paternas poco convencionales era suficiente para constituir un posible perjuicio para el niño. Entonces llegó el golpe más duro, una pregunta despiadada. ¿Sabías que tu madre solía aparecer en películas clasificadas R? Fue por Roma, un niño de 8 años, perplejo, incapaz de comprender la distinción entre arte y moral, simplemente consciente de que toda la sala del tribunal le miraba y su madre sollozaba. Sharon fue declarada no apta para criar a su hijo a causa de una secuencia de un 16avo de segundo realizada en la ficción y dirigida por otra persona. Sharon no lloró cuando el tribunal le dictó sentencia, permaneció en silencio, demasiado agotada para protestar.
El tribunal dictaminó que Ron viviría con Bronstein y que Sharon, su madre, que lo había tenido en brazos día y noche, solo podría recibir visitas supervisadas a horas fijas. La lucha de Sharon Stone con la paternidad y la familia. Sharon anotó en su cuaderno: no perdí por no querer a mi hijo. Mi fracaso fue durante ese tiempo concreto, por ser mujer, por ser atractiva y por tener el valor de hacer cosas que la sociedad no suele aceptar de una madre. Fracasé. No se intercambiaron ni una despedida apropiada ni un abrazo prolongado. Un día, Ron y su padre se marcharon, y Sharon se quedó en casa, sentada en una silla de madera en el salón. Estaba mirando una foto familiar tomada cuando Ron tenía 1 año, y se dio cuenta de que le acababan de robar para siempre una parte de ella. Es imposible expresar adecuadamente la angustia que siente una madre cuando pierde a su hijo, no por muerte, sino por juicio. Es un tipo especial de pérdida, sentirte vivo mientras la mitad de ti está muerta. A partir de ese momento, Sharon se transformó en una madre a la que solo le quedaban recuerdos para vivir. El hecho de no haber podido ver el desarrollo de su hijo y de no oírle nombrar a su madre cada mañana ya no formaba parte de su infancia. Esta angustia, aunque intangible, siguió formando parte de ella durante el resto de su vida. Cuando Sharon Stone no pudo mantener la custodia de Roma, no solo se vio privada de su primogénito. Ya no tenía la sensación de que la llamaran mamá a diario. Pasó de ser una actriz famosa a una señora que ahora vive sola en una casa vacía, rodeada de viejas fotografías y recuerdos que aún no están completos. Sharon decidió valerse por sí misma en lugar de permitir que el sufrimiento la abatiera. Sin embargo, podía volver a empezar convirtiéndose en madre una vez más, aunque no podía anular el veredicto. Sí podía empezar de nuevo. Sharon se convirtió en madre adoptiva de Lard Von Stone en 2005, cuando aún era un niño. Exactamente 1 año después, se convirtió en madre adoptiva de Quen Kelly Stone, el hijo menor de la familia. Sharon sabía que nadie podía sustituir el amor de una madre, por lo que ninguno de sus hijos podía llenar el vacío dejado por Roma. Durante una celebración del Día de la Madre, Sharon expresó una vez su gratitud a sus hijos por haberla elegido como madre. En ningún caso se trataba solo de un comentario cortés. La verdad fue revelada. La vida de Sharon dio un vuelco cuando Laird y King entraron en ella. Fue su amor por esos 2 niños lo que impidió que se desmoronara. Y llegaron a su vida en un momento en que el mundo le había dado la espalda. En una entrevista concedida a la revista People, contó que había pasado años luchando por adoptar a su segundo hijo, encontrando multitud de obstáculos y fracasos por el camino. No fue hasta que por fin tuvo al bebé en sus brazos cuando tuvo el valor de confiar en que esta familia está empezando realmente un nuevo capítulo en sus vidas. Desde entonces, a Sharon no se la ve en la gran pantalla con tanta frecuencia como antes, pero está presente en todas las reuniones de padres y profesores, en todos los partidos de flag football que juega King y en todas las presentaciones de arte del colegio. Ya no se refieren a ella como un símbolo sexual, pero en casa la conocen como mamá, método más sencillo y completo posible. Sharon ha confesado en varias ocasiones que ser madre soltera de 2 hijos la hacía sentirse fatigada y desorientada, e incluso le hacía dudar de su propia identidad. ¿Tengo la fuerza necesaria para manejar esto? Era consciente de ello, igual que lo había sido cuando luchó por sobrevivir al ictus. No era necesario que fuera intachable. No tenía más remedio que estar presente. Sus hijos necesitaban a alguien que les escuchara todo el tiempo. Sharon declaró que Hollywood no me dio prioridad, pero estoy agradecida por haber antepuesto mi familia a cualquier otra cosa. Ya no es la estrella que acapara todas las miradas. Es el centro de una familia que ella misma ha construido de la nada y a partir de los pedazos rotos. La lucha de Sharon Stone con la paternidad y el impacto de la celebridad. Las luces se apagaron. La película dejó de rodar y la familia de Sharon Stone se rompió. Sharon Stone fue en su día una de las mujeres más destacadas de Hollywood, pero cuando las luces se apagaron, la película dejó de rodar. Tuvo que enfrentarse a una realidad totalmente distinta. Y es que estaba criando sola a 2 hijos sin ningún sistema de apoyo, sin compañía y sin ninguna de las prebendas que conlleva la celebridad. Cuando Sharon aún se estaba recuperando del ictus, decidió adoptar a sus 2 hijos, Laird y King. Como resultado, su memoria era inestable, su cuerpo estaba todavía en un estado débil. Aunque su situación económica había sufrido un golpe importante, no esperó a estar completamente estable para ser madre. Decidió ser madre cuando las cosas estaban más difíciles. No, Sharon no contrató a una niñera para trabajar a tiempo completo, para llevar y recoger a sus hijos del colegio. No disponía de chofer personal, como cualquier otra madre soltera. Era responsable de conducir ella misma.
preparar las comidas, asistir a las reuniones con los profesores y gestionar los días lectivos y las responsabilidades de las actividades. Durante algunos periodos de tiempo, cuidaba a un niño enfermo y recibía terapia para los efectos residuales de su propia enfermedad. Su horario era menos flexible que cuando era estrella de cine, y no había camerinos lujosos. El simple hecho de llevar comida a la mesa con regularidad le permitía mantener una estructura y rendir muy bien en la profesión que había elegido. Sharon declaró: "No los he parido, pero no necesito estar embarazada para ser madre", según una entrevista que concedió a la revista People. "Mis hijos forman parte de mi cuerpo y los quiero como si lo fueran". El esfuerzo consciente de Sharon por proteger a sus hijos de la mirada pública es extraordinario. No habrá apariciones en los medios ni alfombras rojas. La vida de sus 3 hijos transcurre de forma bastante anodina. Viven en un hogar en el que su madre está siempre presente, y además tienen que ocuparse de la escuela, los deberes y los deportes. Ella estableció una regla: no es aceptable que utilice su popularidad para dar ventajas especiales a sus hijos. De hecho, Sharon declinó varias oportunidades de participar en programas de telerrealidad o en anuncios publicitarios junto a sus hijos porque dudaba de incorporarlos a la imagen que daba de sí misma en público. Sharon sigue aceptando ocasionalmente pequeños papeles o acuerdos comerciales para mantener sus ingresos, aunque ya no acepta un gran número de proyectos cinematográficos. Sin embargo, dedica la mayor parte de su tiempo a ser madre. Nunca se pierde una ocasión importante, ya sea una graduación, un cumpleaños o un acto escolar. Se la puede ver animando desde la banda en los partidos, asistiendo a las reuniones de clase y animando a sus compañeros. Sin embargo, ahora es la protagonista en la vida de sus 3 hijos, aunque ya no es la primera actriz de Hollywood. Sharon no se concentra en los aspectos sacrificados de la paternidad cuando se le pregunta al respecto. Lo único que dice es: "Una vez lo perdí todo. En la actualidad, soy madre de mis hijos". Es suficiente, no es un cuento de hadas. No es la madre perfecta en todos los aspectos. Sharon Stone ha decidido vivir su vida de forma honesta, afrontando todas las dificultades como hacen otras muchas mujeres. Su trayectoria merece respeto por su decisión de vivir honestamente y afrontar las dificultades como muchas otras mujeres. Rohan fue un vacío con el que Sharon Stone convivió durante un tiempo considerable. Como no se le permitía estar a su lado, no se le permitía criarlo ni ver cómo se desarrollaba día a día, Sharon no pudo conservar la custodia de Rohan, el niño que ella y Bronstein habían adoptado juntos en el año 2000. Tras finalizar su matrimonio con el escritor Phil Bronstein en 2004, Sharon no pudo conservar la custodia de Rohan, el niño que ella y Bronstein habían adoptado juntos en el año 2000. Desde entonces, Rohan ha sido criado principalmente por su padre. Aunque Sharon nunca renunció a su labor de madre, no pudo estar presente durante los años de la infancia de su hijo que más influyeron en su desarrollo. No tuvo la oportunidad de acompañarle al colegio cada mañana, ni de verle en sus primeras veces. Era la primera vez que tomaba clases de natación, que jugaba al fútbol y que se le quebraba la voz. El viaje de Ron Bronstein y el legado de Sharon Stone fueron momentos que nunca más podrá revivir. Además, fue un dolor indescriptible desde el principio. Sharon siempre ha creído que algunas relaciones no pueden romperse, sin importar la distancia. "No pude ganarme a Rohan en los tribunales", afirmó una vez, "pero sí pude reconquistarle en el amor". Y el tiempo demostró que estaba en lo cierto. Con motivo de su 19º cumpleaños en 2019, Rohan Bronstein presentó una petición al juzgado para modificar legalmente su nombre e incorporar formalmente el apellido de su madre. Siguiendo los pasos de Ron Joseph Bronstein, nació Ron Joseph Bronstein Stone. Rohan articuló claramente su razonamiento y lo incluyó en la petición. "Me gustaría llevar los apellidos de mis 2 padres". No hubo un discurso espectacular, solo un rápido comentario, pero fue lo suficientemente poderoso como para disipar toda idea errónea, todo mito y toda brecha que se había ido abriendo a lo largo de 20 años. Stone no solo era el apellido de su madre, sino también un reconocimiento, una decisión intencionada y el indicio más evidente de una relación que duraría toda la vida entre ellos. Sharon no organizó ni una sola celebración. Ella no hizo mucho más que seguir con su rutina, que consistía en estar presente cada vez que su hijo necesitaba su ayuda. Además, a medida que Rohan crecía, empezó a pasar cada vez más tiempo al lado de su madre, no en calidad de hijo de Sharon Stone, sino como un auténtico camarada. Al principio, Rohan se dedicó a la interpretación. La primera película de Rohan fue What About Love, que se estrenó en 2013. Sin embargo,
Sharon no reveló el hecho de que Rohan había empezado a trabajar oficialmente como actor profesional hasta el año 2023. Cuando publicó la noticia en Instagram, sus palabras iban acompañadas de una fotografía de Rohan trabajando entre bastidores en un plató oculto. Bienvenido al negocio familiar, chaval, explicó. Aunque no dio detalles sobre el proyecto, el orgullo de Sharon era evidente. Juntos, por primera vez en muchos años, una madre y su hijo se encontraban en un campo que ambos apreciaban, el de la industria cinematográfica. Según el South China Morning Post, Rohan no solo es un actor excepcionalmente brillante, sino también un hábil soplador de vidrio. No solo no se ha limitado a seguir los pasos de su madre, sino que también posee su pasión, sus puntos fuertes y una vida que empieza a perfilarse claramente por separado. Rohan aparece con frecuencia junto a Sharon en actos públicos recientes. No aparece detrás de ella, sino hombro con hombro, como si fuera un colega o un hijo adulto, dispuesto a defender a su madre ante el periódico. En una ocasión, cuando un periodista preguntó por la escena del desnudo en Instinto Básico, Rohan se limitó a sacudir la cabeza, avanzar y bloquear la pregunta con el silencio. Su acción no se debió a que creyera que su madre era incapaz de dar una explicación. Más bien, era consciente de que ella ya había dado una respuesta con toda su vida. Sharon nunca vio a Rohan como un niño perdido o como un caso de custodia ajena. En su corazón, en sus recuerdos, y ahora según su nombre, es su hijo. Nunca hubo un momento en que le quitaran a Rohan y luego se lo devolvieran. Siempre ha formado parte de mí, independientemente de lo cerca o lejos que estemos. Las madres se crearon porque se creía que Dios no podía estar en todas partes a la vez. Sharon Stone no solo interpretó ese papel, sino que luchó contra todos y cada uno de los desafíos para mantener su posición. Una madre valiente que nunca se rindió, ni siquiera cuando la hirieron, la incomprendieron o se lo arrebataron todo. Su historia con Rohan no concluyó en un tribunal, sino que continuó con amor, con paciencia y con la confianza de que su hijo acabaría comprendiendo por lo que ella estaba pasando. De hecho, al final lo entendió. No fue por un cambio en el fallo por lo que Rohan regresó, sino porque el amor de una madre nunca se había ido. Para comprender plenamente ese viaje, debemos examinar las pérdidas que Sharon ha sufrido desde su infancia, sobre todo porque, bajo la fachada de madre valiente, se esconde una vida plagada de horrores de los que rara vez son testigos los demás. Cuando Sharon era pequeña, ocultó un terrible secreto a su familia, sufrió años de abusos a manos de su abuelo. A medida que crecía, el miedo la consumía y la amenazaba con matarla si se lo contaba a alguien. Se escondía tras la fachada de estudiante brillante y ratón de biblioteca, pero su mundo interior estaba destrozado. A pesar de ser el principal proveedor de la familia, su padre recurría con frecuencia a arrebatos violentos, descargando su rabia contra los niños. Un largo periodo de resistencia, tranquilidad y una profunda necesidad de que le creyeran caracterizaron la experiencia de Sharon durante su juventud. La lucha de Sharon Stone y su regreso a la pantalla. De adulta, se esforzó por huir del pasado sumergiéndose en su educación, su carrera y sus fantasías de actuar ante el público. La fantasía de Hollywood, por otra parte, nunca fue justa con las mujeres que no se ajustaban a la norma. Su rechazo se repitió en varias ocasiones por no ser lo suficientemente seductora o suave, y el precio que tuvo que pagar por la fama fue su propio cuerpo cuando finalmente llegó. La utilizaron, la engañaron y la convirtieron en una herramienta de marketing a través de una secuencia cinematográfica que ella no tenía ni idea de que se pondría en pantalla de esa manera. Luego, cuando estaba en la cima de su carrera, sufrió un derrame cerebral, que fue como recibir una sentencia. Tras 9 días de hemorragia cerebral, perdió todas sus funciones habituales. Todo, incluso caminar, hablar, escribir y recordar. Había que enseñárselo de nuevo desde el principio, y en medio de todo, sus cuentas bancarias se quedaron completamente sin fondos. La expulsaron del mundo del espectáculo, su marido la abandonó y le negaron la custodia de su hijo. No hay trabajo, ni ingresos, ni seguro médico. Una señora que antes había aparecido en las portadas de cientos de revistas ahora tenía que reciclarse sobre cómo cuidar de sí misma en una habitación completamente vacía. Pero quizá el aspecto más brutal fue la forma en que la sociedad la redefinió utilizando la misma historia que antes había honrado. Una secuencia cinematográfica de apenas 16avos de segundo, que en su día fue el momento que la hizo famosa, se utilizaba ahora como arma para privarla de la oportunidad de ser madre. Por el hecho de haber tenido la valentía de ser ella misma en el pasado, la mujer que antes había dado a luz un amor tan perfecto para un niño recién nacido era ahora juzgada inapropiada por los tribunales.
Para empeorar aún más las cosas, los medios de comunicación se negaron a dejarla en paz, como si eso no fuera suficiente. Por el mero hecho de haber dejado de ser una atracción de taquilla, a Sharon se la tachaba de fracasada, se la contraponía continuamente a rostros más jóvenes y se la tachaba de la lista para cada trabajo principal. Mientras sufría las secuelas de la apoplejía, también se vio obligada a soportar las miradas gélidas de un sector de la plantilla que antes coreaba su nombre todas las noches, pero que ahora fingía que nunca había existido. En medio de todas esas pérdidas, había un individuo, Bill Brownstein, que una vez le había prometido amarla independientemente de que estuviera enferma o sana, pero que decidió desaparecer justo en el momento en que ella más requería su presencia. Tras su victoria en la batalla por la custodia de Rohan, su ex marido volvió a casarse discretamente, desapareció de los focos y disfrutó de una vida privada y estable. No hizo ninguna declaración en su apoyo, no se enfrentó a lo que Sharon había sufrido. Sin embargo, el tema que nos ocupa no es que se haya marchado, es porque Sharon tomó la decisión de quedarse, ni una sola vez suplicó. Se abstuvo de salir, no exigió el título, no hizo más que seguir caminando y, a partir de ese momento, su viaje como madre no empezó en otro lugar. Además de estar lesionada físicamente, privada de la maternidad, agotada económicamente y apartada de Hollywood, Sharon Stone también vivía bajo la crítica continua de la sociedad. Nadie pensaba que pudiera remontar, no solo en su carrera, sino en la vida misma. Aquí no se produjo una caída, se dio una serie de golpes despiadados, y no hubo tiempo para recuperarse entre uno y otro. A pesar de todo, Sharon no permitió que ninguna tragedia le hiciera olvidar quién era. La amargura no fue una elección suya, tampoco buscó venganza. Decidió reconstruir su vida poco a poco, recuperó la maternidad sin afán de reconocimiento por su parte, crió a 3 hijos con amor en lugar de buscar el favor del mundo, y salió de la devastación sin recibir elogios. Este es un aspecto de Sharon Stone que muy poca gente conoce. No la clásica escena en la que se cruzaban las piernas, ni el vestido rojo que lució en la alfombra roja, sino la mujer que pasó por suficientes adversidades como para transformar un papel en un símbolo, y que convirtió su vida en la prueba de que nadie más que tú tiene el poder de definir quién eres. Sharon Stone ya no tiene nada que demostrar después de todo lo que ha pasado, como ser juzgada por una sola secuencia de una película, perder la custodia de su hijo, ser apartada por la misma empresa que una vez la quiso y criar sola a 3 hijos. Ya no tiene nada que demostrar. No necesita el perdón de Hollywood. No necesita la aprobación de la sociedad. Además, no necesita la presencia de un hombre en su vida para determinar quién es. A sus 67 años, Sharon Stone está completamente inmersa en su realidad. Como madre que luchó sin parar y como mujer que ha soportado heridas que parecía que nunca iban a poder cicatrizar. Soy una luchadora. No ha vuelto a la pantalla con la intención de reclamar los focos, sino para ofrecer una nueva versión de sí misma. Se ha vuelto más profunda, más poderosa, y ya no se limita a la imagen de Zack Sembo que una vez existió. El regreso de Sharon Stone a la industria del cine. Durante el año 2024, Sharon hizo su reaparición en la película What About Love, en la que interpretó el papel de Linda Tarleton. Esta actuación supuso su regreso tras un largo periodo de silencio. No solo eso, sino que siguió adelante. Ella se embarcó en otras 2 iniciativas significativas en el año 2025. Uno de sus papeles es el de Lendina en Nadie 2, y también interpreta a Vicky en In Memoriam. Ambas películas se encuentran aún en fase de postproducción, lo que es un claro indicio de que Sharon Stone nunca abandonó realmente el juego. A pesar de haber sido eliminada del mismo, nunca perdió su espíritu creativo. Lo único que cambió fueron sus prioridades. Sobre todo por el hecho de que Sharon ha volcado ahora su mayor pasión en la pintura, que es otro tipo de arte. Después de pasarse décadas siguiendo los horarios de las películas y dejándose esculpir por el protagonismo, aunque fue más tranquilo e íntimo, pudo seguir hablando de su historia. Sus obras se han expuesto en San Francisco, Los Ángeles y Berlín, y pronto lo harán en el Ara Pacis de Roma, considerado uno de los lugares de arte más importantes del mundo. Si en el pasado utilizó su cuerpo para comunicar un papel, ahora utiliza su pincel para expresar los sentimientos de una mujer que lo ha perdido todo y se encuentra de nuevo con cada pincelada y cada color. El personaje público de Sharon también refleja este renacimiento. Al igual que las obras de arte, no quiere reconocimiento, sino que lo hace para anunciar: sigo aquí, sigo viva y sigo siendo yo. Durante el 42º Festival de Cine de Turín, celebrado en noviembre de 2024, fue galardonada con el premio Stella Della Mole.
otorgado en reconocimiento a su largo compromiso con el mundo del cine. Sharon se convirtió en el centro de atención muy inmediatamente, no por su juventud sino más bien por una presencia que se niega a desaparecer. Llevaba una capa de organza de seda compuesta por 3000 flores de organza de seda y un vestido rojo brillante diseñado por Toni Wall, una mujer que ya no sigue la moda, sino que hace que la gente de todo el mundo se detenga y se fije en ella. Volvió a ser noticia en la 82ª edición de los Globos de Oro, celebrada en enero de 2025, pocos meses después. Esta vez no estaba presente por motivos de moda o entretenimiento. El mensaje era silencioso pero inequívoco. No hay pruebas de que Sharon Stone volviera para empezar de nuevo. Es porque nunca se fue del todo, ya fuera por amor a la paternidad, al arte o al cine, por lo que regresó, y como resultado de toda esa pérdida, Sharon ha descubierto la serenidad en su interior. Ya no va por las expectativas de los demás, y ya no se aferra a las cosas que se han perdido. Sharon ha llegado a un entendimiento sencillo tras pasar años buscando una familia, luchando por ser madre y criando sola a 3 hijos en tiempos de crisis y recuperación. Estoy completamente satisfecha de ser soltera. Estar sola me hace feliz. No se ve ni rastro de resentimiento en esa frase. Es una liberación silenciosa. No estás solo. Eres libre. Sharon también ha buscado consuelo en la espiritualidad como medio de navegación. Todos los días, Sharon cree que su padre, un hombre antaño severo que cambió por ella, sigue vigilando su cuerpo. Al parecer, alguien le dijo a Sharon, puedo sentirle. Al ser una sensación tan poderosa, tengo la certeza de que las almas están presentes para siempre, en medio de una sociedad plagada de celebridades y juicios. Sharon tiene fe en algo que es más significativo que la realidad, a saber, que ciertos lazos son irrompibles. En la actualidad, Sharon se adhiere a una filosofía sobria pero profunda. Existe la opción de ser feliz. Hacerlo a diario es algo que se le exige. No es alguien que espera milagros. No es necesario que espere la aprobación de Hollywood. Además, no espera que le devuelvan nada de lo que le han quitado. Por placer, ella es responsable. De un mismo modo que una vez crió a 3 hijos sin hablar, empleó sus propias manos para devolver el color al viaje de su vida. Y esta es Sharon Stone en la actualidad. Ahora es la madre que reimaginó el amor y ya no la señora que fue evaluada basándose en un único momento de una película. Ha progresado mucho en la vida que ha decidido llevar. En el pasado, Sharon Stone lo había perdido todo. Su hijo, su trabajo, su salud e incluso su dignidad estaban en juego. Un único momento de una película fue el motivo por el que un tribunal decidió que no tenía derecho a ser madre. Hollywood se olvidó de ella al llegar a una edad en la que ya no era joven ni seductora. A pesar de estar completamente destrozada, nunca se rindió. Su queja no fue escuchada. Primero, empezó de nuevo, como madre soltera que criaba a 3 hijos. Su vida se reconstruyó por completo. Solo se permite la presencia, sin focos ni aplausos. Esta regla se aplica a todos y cada uno de los días. Además, Rohan, el hijo que le habían quitado en un momento dado, decidió finalmente llamarse Stone. No porque se impusiera en los tribunales, sino porque nunca se rindió. Para ser madre no hace falta ser perfecta. Basta con no renunciar nunca a tu hijo. Sharon Stone logró precisamente eso, sin decir una palabra, tomando y dando un amor que no estaba condicionado. ¿Qué opinas de la maternidad de Sharon Stone? Comparte tus ideas en los comentarios. Si crees que el amor de una madre es más poderoso que cualquier juicio, escribe sí en los comentarios. Y no olvides darle al like y suscribirte para seguir el viaje de Sharon Stone con nosotros.